Saludos amigos del canal Ichess. Esta es la ronda 5 del torneo Tata Steel Masters 2021 y en esta partida vamos a ver el enfrentamiento entre David Antón Guijarro, el niño, contra el gran maestro Ariantari, el noruego, amigo de Magnus Carlsen. Y vamos a ver qué pasó, ¿no? Las blancas las lleva el niño Antón, las negras Tari, abre con E4 aquí David Antón, E5, caballo F3, le toca el peón en E5, caballo C6 lo defiende, alfil B5, la apertura española y caballo F6, ¿no? Ya por ahí tenemos la defensa berlinesa, enroque corto, caballo por E4 y D4, ¿no? La línea principal de la berlinesa, caballo D6, le toca el alfil en B5, alfil por C6, captura en C6, peón por y D por E5, caballo F5, se cambian las damas, rey por y H3, ¿no? Tenemos esta línea de la berlinesa con H3. Y aquí alfil E7 de Tari, ¿no? ¿Cuál es la idea del alfil E7? Pues primero que nada desarrolla el alfil y además intenta ya por ahí cambiar los caballos de en F5 por el de F3 con caballo H4 y una vez que este caballo se retire de la casilla F5 va a dejar el espacio para que el alfil pueda desarrollarse esa casilla. Alfil F5 estar activo a través de esa diagonal y pues ya no tener problemas, ¿no? Porque normalmente este caballo en F5 pues está mal colocado, ¿no? En la berlinesa, así que lo intenta cambiar simplemente y ahí Tari con esta maniobra. Caballo C3 aquí del niño Antón y caballo H4, ¿no? La idea que ya les vengo mencionando. Caballo por, alfil por y alfil E3. H5, que ya ahora sí que trata de ganar control, ¿no? Sobre la casilla F5 y a G4 no va a ser posible y ya su alfil en F5 va a estar bastante seguro, bastante bien estabilizado, ¿no? Ahí en esa casilla. Torre a D1 del niño Antón, le da un jaque para ver si a dónde se va el rey. El rey se quita E8 y caballo E4, ¿no? Ya viene por ahí quizás viniéndose a G5 igual y por qué no a C5, ¿no? En caso de en caso de alfil E6, pues también caballo C5 pudiera ser interesante, ¿no? Alfil F5, como les digo, ya mete presión sobre el caballo y con rayos X está mirando al peón en C2. Caballo G5, que es la idea de quizás por ahí llegar a un final, ¿no? De alfiles de distinto color, porque este alfil pues ya vemos que está muy corto de casillas, ¿no? No le quedan muchas casillas a las que ir. Aquí torre F8 de Tari. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no se zampa el peón, no? Pues si se come el peón es peligroso, ¿no? Por ahí, porque te meterían torre D4 tocando el alfil en H4, el alfil, como les digo, está corto de casillas, así prácticamente que hay que comer en G5, alfil por, y si intentas, no sé, por ejemplo, regresar rápidamente a F5 con tu alfil, porque pues en C2 pues da un poco de miedo, ¿no? Igual te lo atrapan, tras torre F de 1, amenazando ya mate en D8, por ejemplo, si juegas una, no sé, una estupidez, nada más para ilustrar, ¿no? Sería torre D8, torre por y torre por D8 mate, ¿no? Así que por ahí hay que atender esta amenaza. Tras torre F1, la única jugada o quizás una de las pocas, ¿no? Que te quedan por ahí para defender el mate es jugar ya este F6. Y aquí ya el blanco recupera material, tiene más actividad y pues la verdad que no, no puedes comerte ese peón en C2, ¿no? Así que torre F8 aquí de Tari. Y anticipa la secuencia forzada del cambio del caballo por el alfil de casillas negras. Y cuando el blanco recaptura en G5, pues con F6 vas a ser ahora sí capaz de luchar por el control de la casilla de 8, ¿no? Como podemos ver aquí. Así que aquí torre de 4 del niño Antón, que es la idea, ¿no? De este caballo G5, forzar el cambio del alfil de casillas negras, quitarle la pareja de alfiles al negro y meter presión, ¿no? En este alfil en este final, perdón, de alfiles de distinto color. Alfil por G5, el alfil está corto de casillas, así que hay que comer prácticamente. Alfil por, y ahora vemos ya la idea, ¿no? De haber hecho torre F8, ahora ya nos da la posibilidad de meter un F6. Mete F6 aquí Tari,
bloquea la diagonal del alfil y pues le permite ahora sí que luchar, ¿no? Por el control de la columna D. Peón por y alfil H4, ya se quita ese alfil. Rey F7 aquí de Tari y torre F4. Vemos que con rayos X la torre también está ya mirando al peón en F6, así que rey G6 defiende su alfil de esta forma Ariantari. Torre 1 del niño Antón, toda la actividad ahí a través de las columnas. Y alfil por C2 de Tari, ¿no? Se la juega ahí zampándose ese peón una vez que ya la torre también ya está activa en la defensa del peón en F6, pues ya se zampa ese peón por ahí Tari. Torre E6 ya le mete toda la presión contra el peón aquí en F6 y alfil F5, ¿no? Ya bloquea la diagonal, le toca la torre en E6 y evita ese torre por F6, ¿no? Por ahí. Torre 3 del niño Antón, que ya amenaza torre G3 y cuando el rey se quite, pues el alfil en F5 va a estar colgando, ¿no? Así que hay que reaccionar. Aquí juega alfil B1 Tari para evitar esos temas y no perder su alfil. Torre G3 jaque de todas formas. El rey se retira a H7 y ahora sí come de alfil en F6. No come de alfil y no de torre porque quiere mantener todo el material posible, ¿no? En el tablero. Si come de torre, igual te cambian torres y te llegan a un final mucho más simplificado de alfiles de distinto color, que es mucho más tablífero por ahí. Torre F7 y torre G5, ¿no? Ya le toca el peón en H5 ahí al niño Antón. Rey H6, defiende su peón. Alfil E5, propone el cambio de torres y torre F8, ¿no? Torre por F7, torre por y F4. Así ya defiende su torre en H5, perdón, en G5 y H4 aquí de Tari. Torre G4, le toca el peón en H4 y rey H5, ya defiende su peón. Y aquí le mete el alfil G7 a ver si se deja el mate. Por ejemplo, si, no sé, juegas algo como alfil por A2, pues te pegan mate aquí en G5, ¿no? Igual y te lo dejas, pero obviamente pues Tari no se lo va a dejar, ¿no? Tras alfil G7 hace torre F5, ya defiende el mate con torre G5 y pues aquí Antón cambia diagonales, mete alfil C3 para alfil E1 y poderse zampar el peón en H4 y quedar con 3 peones pasados contra 0, ¿no? Prácticamente en el flanco de rey y es peligrosísimo. Es verdad que son alfiles de distinto color, pero aquí el blanco va a apretar. Tari se zampa el peón en A2, alfil E1 y A5. Aquí de Tari. Torre por H4, ahora sí, ya se zampa ese peón. Rey G6, alfil C3, reposiciona su alfil nuevamente. Y A4, ¿no? Aquí Tari sigue avanzando los peones tanto como le sea posible porque pues tiene que crear contrajuego, ¿no? Por ahí en el flanco de dama. Alfil E5 ya defiende su peón en F4, no quiere que la torre todo el tiempo tenga que estar defendiendo el peón en F4, quiere moverla y activarla para atacar los peones en el flanco de dama. B5, torre H8 y B4 aquí ya avanzando los peones, como les digo, lo más que se pueda. Torre B8 toca el peón en B4 y C5, ¿no? Y aquí vemos que el niño ya tenía una ligera ventaja, ¿no? Por ahí algo de más 2.5 era lo que daba el módulo. Y aquí hace torre B5, que es un ligero error por ahí. Ya el motor daba, tras este C5, daba algo como rey F2 para activar el rey. Y si, no sé, aquí quitarías algo como B3, pues meterías algo como rey E3. Y vemos que, como pasó en la partida, pues aquí A3 ya no funciona, ¿no? Algo así pasó en la partida, tras A3, B por A3. Vemos que ya la torre domina la casilla B2 y no hay sacrificios con torre por E5, F por E5, ¿no? En la partida se jugó torre B5, que ya toca el peón en C5. Y aquí permite esta idea de Tari, ¿no? Con B3 para meter una 3 y un B2, ¿no? Entregar la calidad en E5 y por ahí llegar a un final de alfil y peón contra 4 peones. Torre por C5 aquí del niño Antón.
y torre por E5, ¿no? Esta es la idea de Tari. Tras torre por, le mete este A3, ¿no? Hay que comer en A3 y B2, ¿no? Ahora la amenaza es B1, así que hay que defender contra esa amenaza. Con torre B5, corona dama, torre por, alfil por y rey F2, ¿no? Ya intenta traer su rey por ahí al centro en el final, lo activa. Alfil C2 para evitar el avance del peón A. G4, C5, rey E3 aquí, lo sigue trayendo al centro el rey por ahí. Rey F6 y rey D2. Ya le toca el alfil, así que alfil A4, H4 y alfil D7, ¿no? Ya le pregunta qué va a hacer, cómo va a poner la estructura de peones aquí el niño Antón, si va a jugar F5 para intentar bloquear la actividad del alfil blanco o va a jugar con G5 y permitir el bloqueo en las casillas blancas, ¿no? Aquí el niño Antón decide jugar F5 para quizás en algún futuro meter un rey E3, rey F4 y jugar G5. Y es interesante, ¿no? Por ahí. Si en vez de F5 juega algo como G5, pues aquí seguiría el bloqueo de casillas blancas, ¿no? Como les digo, le metería rey F5 a Tari. Y si intentas, no sé, algo como rey C3, pues ya te da tiempo de comer en F4. G6 no gana porque aquí metes alfil E6 dominando la casilla C4 y además pues la casilla de coronación G8, ¿no? El peón está a tiempo de parar el peón de H y este peón de A no corre tan rápido. Por ejemplo, si juegas algo como A4, seguiría rey F5 tocando el peón en G6. Y si G7, pues simplemente rey G6, ¿no? Ya atacas el peón en G7 y A5, pues simplemente te lo zampas, ¿no? Ya está. Tras algo como A6, pues este alfil está a tiempo de defender la casilla de coronación A8. El rey va para el peón de H y el blanco va a tener que entregar el peón de A para poder comerse el peón de C5, ¿no? Por ejemplo, A7, rey H6, A8 dama, alfil por, rey C4, rey H5, comes y ya serían las tablas, ¿no? Así que niño decide jugar F5 para mantener la posición por ahí peligrosa, ¿no? Que Tari tenga que pensar y no haga tablas tan fácilmente. Tari hacia alfil A4 aquí. Y rey E3 aquí del niño Antón, que como les digo, tiene como idea de meter un rey F4 y G5. Tari intenta correr con el peón de C4 y aquí comete el error garrafal, ¿no? El niño de hacer rey F4. Es verdad que este final es muy difícil y hay muchas variantes que calcular, pero aquí comete un error ya decisivo, ¿no? Que le pudo haber costado la partida, ¿no? Tras rey F4, Tari mete C3, que es la jugada correcta. G5 del niño Antón, el rey se quita F7. Y ahora sí el niño Antón mete rey E3, ¿no? Aquí intentando por ahí, pues, atrapar el peón, ¿no? De C. Pero aquí Tari le regresa el favor al niño Antón, haciendo C2. Tras rey E3 la jugada ganadora era alfil B5. Y vemos como el alfil controla las casillas de 3 y E2. No permite que el rey intente por ahí llegar a atrapar ese peón de C pasado. Y estás como en un eterno Zuxua, ¿no? Por ponerlo de una forma. Porque no hay forma en que puedas hacer jugada útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, si, no sé, intentas algo como A4 para intentar distraer el alfil de la diagonal, pues el alfil simplemente se mantiene en la diagonal y ya está, no pasa nada, sigues manteniendo control sobre las casillas de 3 y E2. Y si intentas algo como H5, pues simplemente rey G7, ¿no? Sigues esperando. Y si H6, rey H7, ¿no? Y ahora si G6, te comes el peón. Y si F6, pues rey G6. Y no hay jugada útil aquí para el blanco. Si mueves el rey, C2 y ya corona el peón de C, así que no, no tienes jugadas, por ejemplo, A5 y simplemente esperas, no pasa nada, te mantienes en la diagonal controlando esas casillas y si F7, pues simplemente comes de rey y ya está. H7 no es posible, por rey G7, G6, simplemente sigues esperando, manteniendo control sobre las casillas, importante. Y este bloqueo parece como una muralla, ¿no? El rey no va a pasar y si mueves el rey, pues C2, como les digo. Por ejemplo, H8, simplemente te lo zampas, G7, comes y cuando muevas el rey, pues vas a coronar, ¿no? Por ejemplo, rey D4, C2 y
no puedes parar el peón, ¿no? Increíblemente este final aquí ganaría Tari, ¿no? En caso de que tras rey E3 hubiera encontrado la jugada alfil B5. Tari no lo encuentra, quizás la presión psicológica, ¿no? De estar defendiendo todo el tiempo la posición y pues lo único que quieres es sacar tablas por ahí. Por eso es que por ahí Tari pues no encuentres el alfil B5, ¿no? Lo único que pensó es C2, hago tablas y ya está, ¿no? Porque aquí el blanco estaba apretando y tenía que afinar Tari. Así que C2 de Tari y pues simplemente permite rey D2, ¿no? Y ya está, y ahora sí que son tablas porque tras rey G7 y H5, aquí del niño Antón, alfil B3 y vemos que el rey siempre puede mantener control sobre la casilla C1, ¿no? Rey C1, alfil A4, rey B2 siempre manteniendo control sobre la casilla C1, alfil B3, obviamente no puedes comer porque te meten una dama, así que nadie vaya a comer ahí. Tras alfil B3 simplemente rey C1 y ya está, ¿no? Alfil A4 y rey D2, ¿no? Y aquí ya firman las tablas, ¿no? Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.